Y yo quiero animarte que de paso que cada primer sábado del mes aquí tenemos reuniones de mujeres a las 5 de la tarde. Ayer tuvimos una reunión y luego a las 8 tenemos una reunión de matrimonios. La intención es evidente de trabajar con las diferentes áreas que tiene que ver la iglesia y el mensaje a veces de la mujer no siempre se lo puede dar con toda la iglesia, como también los varones tienen sus reuniones los días viernes. Pero yo quiero animarte a que puedas participar y también en las reuniones de matrimonio, porque queremos sanar nuestros matrimonios o nuestras relaciones, porque si eso está bien en nuestra familia, es una iglesia que también va a estar bien. Pero si yo vengo mal de casa, y yo soy iglesia, ¿no? No es las paredes, aquí las paredes solamente nos contienen o nos protegen, pero la iglesia soy yo. Y quiero vivir y aprender a vivir esta vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios. No puedo decir yo ya lo aprendí todo. Yo siempre digo que, y lo decíamos con mi esposo, nosotros damos curso de matrimonio y mi esposo siempre decía, parece que pensamos que lo sabemos, pero volvemos a recordar que no estamos poniéndolo por obra, que no estamos haciéndolo como Dios pide y había que volver a ponernos a cuenta para vivir esto. Así que tenemos que esforzarnos por querer vivir, hermano. Esto es una guerra diaria. El enemigo está, el sistema de este mundo que ha puesto hace que nosotros seamos atrapados y a veces nos ponemos bajo ese paraguas del sistema y claro, y queremos que Dios nos proteja o Dios nos hable, pero si nosotros estamos bajo ese paraguas, no, que tengo que ir, que tengo que hacer, que como lo dije la otra semana, correr, entonces es imposible una persona agobiada que pueda entender las cosas de Dios. Entonces por eso Dios sigue hablando en nuestros corazones para que nos ayude. Y hoy en esta mañana yo quiero hablar con este tema de la restauración versus condenación. Y lo decía que entrar en el reino de los cielos, de paso quiero darte la bienvenida si hoy nos estás visitando por primera vez en esta casa, pero entrar en el reino de los cielos es un reino, como lo dice la palabra, y es un sistema donde se vive bajo unas leyes, y esas leyes están en la palabra de Dios. Así como nosotros vinimos al reino de España, aquellos que somos extranjeros, tuvimos que aprendernos y a veces al dedillo muchas leyes, incluso algunos que han tenido que sacar su nacionalidad, han tenido que someterse a la ley que les decía, tenéis que hacer esto y esto y esto. Y tú puedes decir, no lo quiero hacer, entonces tú no vas a tener los beneficios de este país, porque dice, no, yo estoy aquí pero no quiero hacerlo. Sería ilógico que una persona que esté 20 años y diga, no tengo documentación, y cualquiera te diría, pero ¿qué has hecho? ¿Cómo no has obtenido documentación? Es porque no quiero someterme a las leyes, no me interesan las leyes. Sería ilógico. Y así muchas veces nosotros queremos venir al reino de los cielos sin entender, sin querer ver los beneficios. Es como que yo quisiera tener todos los beneficios que este país me da sin acatar las leyes, sin ponerme a cuenta con las leyes. Y hay gente que sabe un montón de leyes y por eso tiene un montón de beneficios. Pero y nosotros también estamos en el reino de los cielos. Yo quiero obtener los beneficios del reino de los cielos. Yo tengo que saber qué me dice las leyes de la palabra de Dios para vivir en el reino de los cielos. Y no se trata de saberlo de memoria, porque yo puedo venir aquí y contarte la ley que dice de la Constitución española, pero yo no estoy viviendo o no estoy acatando. Y tú dices, ¿pero de qué te vale? Porque cuando vaya la policía le digo, no, pero si yo me la sé. Yo sé, lo decía, yo puedo saberme las leyes de la conducción, pero yo me las salto a todas. Y cuando a mí me ponen, que ya me han puesto multa muchas veces, porque me le he saltado la ley, yo no puedo decirle, yo me la sé. Y a mí no le importa tres pepinos que me la sepa, a ellos les interesa que la cumpla. De eso se trata. Y el reino de los cielos es igual, hermano. No es que lo sé, no es que me lo conozco de memoria. A Dios le interesa que yo la cumpla.
Y hay una gran diferencia. Y por eso Jesús, cuando hemos estado hablando de todo este, no sé si te has dado cuenta que estamos hablando de Mateo, de todo los consejos o cómo Dios o cómo Jesús mostró el reino de los cielos, por eso lo comparó de diferentes maneras. También en este caso vamos a mirar unos versículos que son bastante a veces contradictorios porque no se entiende totalmente ni el contexto. Y yo quiero que me acompañes a Mateo capítulo 7, versículo 1. Y Jesús, el sentido de vivir en un contexto determinado, Jesús va a hacer evidentemente algunas aclaraciones de cómo tenían que funcionar específicamente también en ese momento. Vamos a capítulo 7 de Mateo. Capítulo 7 de Mateo, versículo 1. Y dice así: una de las reglas de vivir en el reino de los cielos, o una de las leyes, o una de los consejos para vivir el reino de los cielos como a Dios le agrada, tiene que ser ¿no? No juzguen a los demás, dice, y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame sacarte la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá el tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, le dice. Primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Y este versículo muchas veces es contradictorio y mal usado, porque a veces decimos no hay que juzgar, y vamos a hablar hoy de que sí, hay que hacerlo con los criterios que la ley del reino de los cielos pide. Y Jesús en ese momento estaba hablando también a los fariseos que pedían a la gente mucho cumplimiento de leyes cuando ellos no lo hacían, y eso lo va a recriminar muchas veces. Por eso uno de los enemigos más grandes que se logró Jesús en este mundo cuando estuvo es aquellos religiosos que argumentaban saber muchas cosas pero no cumplían nada. Y el tema es cuando yo miro a otro y no me ocupo de lo mío. Ese es el tema. Cuando yo miro los defectos de otro, pero no me ocupo de mis defectos. Y de hecho Jesús les va a decir a ellos, su apariencia parece buena, lo típico, ¿no? Sepulcros blanqueados, le dijo, pero por dentro ustedes son o huelen mal como un muerto, ¿no? Y pareciera que esas palabras parecieran duras, por eso ellos realmente eran confrontados a lo que estaban viviendo. Pero ese fariseísmo es algo que también nos persigue a todos nosotros. El hecho de querer mirar la vida de otros y juzgarlo como los otros se comportan cuando yo no estoy mirando lo mío. Cuando puedo enjuiciar la vida de otros, cómo vive otra familia, cuando yo no estoy viendo cómo está la mía. Y de eso se trata, porque la ley, como tú sabes, que vivimos en este país, no viene para condenarnos, a hacernos mal. La ley vino para poder vivir en orden, incluso para que la ley nos bendiga también y nos ayude a vivir en una estructura, en una forma que tiene muchos beneficios para la sociedad, para la ciudadanía. Y cuánto más el reino de los cielos. La cosa es cuando yo miro efectos o miro errores y no doy soluciones. La cosa es cuando lo hago gratuitamente para solamente evidenciar errores de otro, pero yo no estoy mirando lo mío. Y lamentablemente vivimos en una sociedad que ese es el sistema con el que vive. Y yo creo que hay países todavía donde hay comentaristas que se ponen hoy más que nunca en la televisión criticando al gobierno y sacan esto y lo muestran esto y te lo vuelven a poner y empiezan todos a opinar. Esos son los que hoy tienen mayor rating, ¿no? de audiencia, porque dicen, él es el que está criticando. Y hay culturas, hay gobiernos, hay incluso países donde es más acérrimo eso, donde se hace más fuerte eso. Y lamentablemente
vinimos en este país, como en otros países que hemos estado, hay una tendencia natural. Y esto también nos persigue a nosotros, pero si nosotros hoy entramos en el reino de los cielos, quiere decir que yo ya entré bajo otro sistema de pensamiento, bajo otra ley, donde una de las cosas que Jesús me está advirtiendo, que yo no puedo hacer eso, que yo tengo que rever mi situación y mi condición para sentirme con la capacidad de poner juicio sobre alguna otra persona. Y hoy compartía que siempre me acuerdo del testimonio de este pastor, ¿no? De un joven que era líder de la iglesia y que continuamente, cada vez que venía un joven o alguien nuevo, lo acusaba de problemas sexuales delante del pastor. Y el pastor continuamente decía, siempre está diciéndome que aquel tiene problema, que aquel otro tiene problema. Hasta que un día este pastor comenzó a orar y el Espíritu Santo le revelaba al pastor, mira, el problema no es que ¿por qué este joven ve esos errores? Porque el problema es el de él, ese es su pecado. Y lamentablemente nosotros ponemos el foco, cuando emitamos juicio, en las cosas que son nuestro problema. No sé si estás de acuerdo conmigo. Tenemos esa tendencia a enjuiciar lo que es nuestro problema, porque proyectamos lo que nosotros somos, como no lo podemos cambiar nosotros, estamos mirándolo el error en otra persona. Y eso tenemos que cuidarnos, porque quizás incluso venimos de familias, lo decía yo, donde hemos sido muy enjuiciados, donde has escuchado mucho juicio en tu casa, y donde se ha criticado a la tía, al primo, y todo el sistema de hablar es juicio. Y cuando esa familia, todo el mundo hace lo mismo. Y ese sistema, ese patrón de comportamiento, también lo tenemos nosotros. Venimos al reino de los cielos y dice, ahora tengo más gente para juzgar, me voy a la iglesia y tengo más personas. Y yo tengo que trabajar en ese comportamiento que Jesús me advierte que no es correcto, que tengo que romperlo. Y todos hemos traído, más que menos, familias donde han emitido juicios, que han dañado, que han producido distanciamiento. Porque lamentablemente esos patrones están cuando hay problemas de autoestima, cuando no hay sanidad emocional, cuando hay cosas que no están resueltas en el corazón y es más fácil señalar con el dedo el que tiene el mismo error. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que estamos en un reino con unas leyes que están establecidas en su palabra que me condicionan a obtener beneficios si no las cumplo. ¿Y qué dice la Biblia con respecto al juicio? Porque también al mal entenderse este versículo se lo aplica de una manera incorrecta. Y la palabra juicio en el diccionario bíblico tiene que ver con, dice esto, discernir, evaluar con sabiduría y verdad. Y ejercer juicio es hacer justicia o corregir. Y esto es lo que Dios está queriendo y lo que hizo siempre Dios a través de las Escrituras. Corregir, traer justicia y usar a hombres de Dios guiados por el Espíritu Santo para advertir y sacar a luz un pecado de una nación, de personas. De hecho, todos conocemos cuando David pecó, cómo Dios usó a un profeta para que fuera y le dijera. Y en ese momento él le contó un cuento de una ovejita, de cómo una ovejita había sido muerta, la había matado cuando otra persona tenía muchas más ovejas y prefirió que el que tenía una la sacrificara cuando él podía haber matado a muchas que tenía. Y enseguida David se levantó como juez, dijo, ese hombre ha hecho mal. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Entonces, Dios siempre va a usar a personas a través de la historia que no cayeron bien. No cayeron bien cuando vinieron de parte de Dios con juicio
para advertir, porque el juicio de Dios no viene para poner el dedo en la llaga, para solamente dañar, sino para traer luz, para advertencia. Quiero que me acompañes a Juan capítulo 7, versículo 24. Y esto tenemos que tener una claridad, hermanos, porque lamentablemente la iglesia debe ser protegida de conceptos mal usados y de gente que se va de iglesia en iglesia diciendo algo que no es correcto y trayendo desinformación, porque no leemos la palabra, porque no escudriñamos la palabra. Juan capítulo 7, versículo 24 dice así: no juzguéis según la apariencia. No dice que no juzguemos, dice que no juzguemos según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Y esto es una realidad, que nosotros muchas veces la apariencia de una situación nos puede engañar. Por eso es tan necesario que seamos gente espiritual, gente de oración, gente que puede traer sabiduría, como tantos hombres de Dios pudieron traer sabiduría ante una situación que se estuvo dando, porque pudieron emitir un juicio como Salomón. Hoy necesitamos gente que traiga un justo juicio dentro de la casa de Dios, sobre todo cuando hay pecado. Porque lamentablemente la persona que dice no debemos juzgar es aquel que está en rebeldía en la iglesia. Es aquel que está mal. Es aquel que te dice, ¿por qué me tienen que decir mi falta? Y es el que hace pecar a otros porque pone, me están enjuiciando a mí. Y hace que otro hable mal de los líderes de la iglesia, de los pastores. Porque no quiere ser corregido, no quiere cambiar, no quiere que saquen a luz su condición. Gente que usa mal el versículo, pero no tienen en cuenta que toda la Biblia está plagada de santidad. Toda la Biblia, hermano, está plagada de vivir en santidad. Pero cuando tú traes un juicio y hablas de que hay algo que no está bien, la gente ya dice, no, eso no. Normalmente gente con un corazón no recto, que anda en una vida de pecado y escondiéndose, no va a aceptar el juicio. Porque, insisto, que el juicio tiene que ver cuando tú te sientas con una persona a corregir un error de pecado, porque a veces también no es que es un pequeño error, no es un error pequeño, es un pecado, que ese pecado a muchos de nosotros nos puede mandar al infierno. No es cosa pequeña. Pero muchas veces por eso Jesús decía, no es que no juzguen. Jesús, cuando leímos el primer versículo, Jesús decía, debes sacar primero la viga o la paja, dicen algunas versiones, de tu ojo para luego sacar la viga del otro. No está diciendo que no lo hagamos, está diciendo corrige lo tuyo para que tu visión sea más clara y puedas ayudar a otro con mayor claridad. Y eso demanda un nivel, por eso es que mucha gente no quiere corregir, porque él siente que no está haciendo las cosas bien. Por eso mucha gente tapa o dice no, porque hay algo dentro de él que le está diciendo que tú no estás haciendo las cosas correctas. Y por eso debemos buscar la santidad en la iglesia para proteger a la iglesia, para poder ver bien. Y en este tiempo no es que nosotros tenemos que, porque hay gente que dice, no saquen a luz lo que está, no, guardemos. Y toda la Biblia, Dios lo primero que hizo enseguida sacó a luz lo que estaba mal. Corrigió enseguida lo que está mal. Porque el que quiere cambiar, el que quiere una transformación va a buscar o va a sentir que esa corrección le ayudó a cambiar. Pero el que quiere seguir escondiendo no lo va a aceptar. Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 13, versículo 3. Se excusa a la gente en que dice solo Dios lo puede hacer. O esa famosa frase, Dios es amor, pero también es justo. Y hay una ley dentro del reino de los cielos que nos habla que podemos ayudarnos
pero para ayudarnos hay que sacar a luz y hay que evidenciar algo que no está bien, sino cómo lo vamos a hacer. Mira lo que dice Romanos 13:3. Pues dice, las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien. Es verdad. Si todos estamos haciendo bien, no vamos a temer a alguien que es autoridad, que nos está queriendo o que se aparece, y lo decimos, ¿no? Cuando nosotros vamos por la carretera, vamos a 160 y vemos a un conductor o una guardia civil, enseguida bajamos. Le tenemos miedo enseguida. Tenemos un amigo que es guardia civil y él se ríe. Él siempre yo me río, dice, porque cuando nos ven a nosotros, enseguida bajan la velocidad. ¿Por qué la bajamos? Porque tenemos temor. Nos infunden temor porque estamos haciendo algo que no está bien. Y dice, ¿quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Pero normalmente el que está contra la autoridad, el que hace este argumento de que no me enjuicien, es porque esa persona está viviendo mal. Y tenemos que cuidar en este tiempo a preservar la casa de Dios, porque la iglesia, hermanos, es la respuesta a este mundo. ¿Y cómo vamos a juzgar, cuidar a la iglesia si nosotros no estamos atentos a cuidarnos, a ayudarnos? Y hoy vemos tantos líderes religiosos que están cayendo, gente que conoce mucho la palabra, gente que ha enseñado a millones de personas y hoy ha sacado a luz situaciones que han estado viviendo por años. Y yo estoy totalmente segura que hay gente a su alrededor que lo sabía, pero se cayó la boca. Yo estoy totalmente segura que había una esposa que veía, un esposo que veía. Yo estoy seguro que un líder, un amigo, un pastor amigo veía, pero se cayó la boca. Y tenemos que, por amor, porque esto de sacar a luz y enjuiciar, porque es evidente que el juicio tiene que ver con discernir, como lo decía, de tener sabiduría, de decir, esto no está bien, y no porque yo lo digo, ni porque lo dice alguien, sino porque lo dice su palabra, y lo vamos a mirar. Quiero que me acompañes a Santiago capítulo 5, versículo 19, que Dios nos ayude a proteger a la iglesia, porque lamentablemente también, ¿cómo vamos a ejercer juicio sin decirle a las personas que está mal? Y lamentablemente el hecho de que hoy venimos muchos también de otras iglesias, de otros sistemas donde se permite cosas, donde no está mal, donde nadie le puso la claridad que esto no está bien. Y venimos aquí a otro país y pensamos, sigue estando bien. No está. Lo que no está bien en China no está bien aquí, porque el reino de los cielos es el mismo. Pero quizás por miedo, porque no se tomó en cuenta, quizás porque has venido a una iglesia grande donde nadie se te sentó contigo y te aclaró. Por eso es bueno leer la palabra. Santiago capítulo 5, versículo 19 dice, mis amados, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. No dice aquí el que ve lo tapa, el que ve no lo cuente. No dice que nosotros tenemos que hacer volver. Y eso no es otra cosa que hacer juicio. Es sentarnos y aclararle a la persona que lo que está no es correcto, lo que está pasando en su vida. Y esto tiene que ver mucho con ¿qué me importa? ¿Sabes cuál es el problema grande que hoy tenemos? La indiferencia. Hay una tremenda indiferencia. Que no me importa cómo el otro vive y no soy consciente que soy parte del cuerpo de Cristo y no soy consciente que afecta, dice, bueno, que viva como que no, afecta, por eso está en la palabra escrito, para que nosotros podamos corregir del error, porque me importa, a mí me duele
cuando yo me entero de personas que han caído en pecado. A mí me duele cuando incluso he corregido a personas y han decidido que van a seguir con su situación. Me duele enormemente. Porque cuando tú entiendes el reino y entiendes el sistema en que se mueve el reino de los cielos, lo primero que tú vas a entender que el precio que se pagó fue tan alto por nuestros pecados que no podemos seguir viviendo en un sistema de pecado pretendiendo que el reino de los cielos nos dé beneficios. Y sobre todo el beneficio más grande es la salvación, es haber perdonado nuestros pecados para entrar a la vida eterna. Y no me importa si a ti te dio un trabajo y está bien, me alegro, si a ti te dio una casa, si a ti te dio un bienestar económico en esta tierra. Me preocupa si el bienestar espiritual no ha crecido, porque esa casa y todo lo que podamos albergar en esta tierra se va a quedar. Entonces, nosotros tenemos que cambiar también la forma de ver, la mentalidad, la forma de ver a las personas en la iglesia, en la casa de Dios. Y que nos ayude a poder amonestar y juzgar lo que no está bien. Si nadie dijera lo que está mal en la iglesia, tendríamos una iglesia y así mismo, lamentablemente, una iglesia llena de pecado, donde nosotros solamente decimos, vemos el error, vemos esto, pero oremos. No es eso. No es orar, vamos a orar, pero luego que te confronté, luego que te dije que estaba mal y te arrepentiste, entonces vamos a orar para que Dios te restaure y te siga ayudando a mantener esa libertad. Es importante que nosotros podamos a veces aplicar la ley como dice la palabra. Y hay pastores que tienen miedo por perder grey, por perder personas. Una persona una vez le dije acerca de un error de algunos líderes que eran evidentes y me dijo, sí, pero voy a perder gente que diezma. Un amigo una vez le dije, mira, hablamos y él me comentó de situaciones que vivía el grupo de alabanza y le dije, ¿por qué los tienes arriba? Y es que voy a perder el grupo. Pero realmente ese grupo lo perdió igual. Porque que estén cantando, que estén adorando, si están en pecado, está perdido igual. Entonces tenemos que nosotros realmente que pensar, hay gente que dice, no juzguen en la iglesia, pero cuando alguien le hizo algo, sí espera que nosotros como pastores juzguemos. Es que, mira, la pastora no vio todo lo que me hicieron. No dijeron nada, así que me voy de la iglesia. Ahí sí quería juicio, ahí sí quería justicia. Tenemos que, Dios nos puede ayudar en este tiempo, que no podemos pretender que la iglesia sea un lugar donde se esconde el pecado. No permitamos eso, hermano. No es la iglesia un lugar donde se esconden los pecadores y acaricio al pecador porque amamos a la gente, pero lo que no podemos amar es el pecado, porque el pecado, como decía hoy temprano en la primera reunión, no nos dio nada bueno. El pecado lo único que hizo nos destruyó la vida, nos destruyó el futuro. Incluso tú hoy mismo dices, el pecado solamente me robó, me mató. Entonces nosotros, si amamos a esa persona, no podemos decir, acaricio tu pecado, no decirle, eso te va a dañar, eso no te va a llevar a buen lugar. No se trata de la iglesia, no se trata que te cambies de lugar, porque el reino de los cielos está en todos los lugares donde estamos. Y Dios nos tiene que traer luz. El que dice que está mal juzgar, tenemos que traer en este tiempo la luz a una situación y traer a lo que está bien y lo que está mal. Dios ordena que juzguemos situaciones. Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 18. Que Dios nos ayude en este tiempo, porque a veces tenemos que también traer luz a nuestro hogar. A veces no vemos, a veces tapamos, a veces decimos, minimizamos una situación
Y por eso vemos como Elí minimizó la situación de sus hijos y Dios lo va a juzgar de tal manera que le va a quitar a él la posición también, porque dice, no pudo honrar a Dios. Y yo sé que es duro, pero tenemos que ser conscientes de que estamos en un sistema que, insisto, donde se vive el reino de los cielos, donde ese reino de los cielos lo quiero en mi casa. Y entonces tiene que vivirse en mi casa también. Primero en mi casa. Y Mateo capítulo 18 dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Y si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Y luego si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Todos sabemos que para un judío, un corrupto cobrador de impuestos, primero, cobrador de impuestos era malo. Y segundo, corrupto, peor. Esto de cómo tratar cuando hay pecados, situaciones desagradables que no honran a Dios y cuando se peca. Hay un canal y una manera de hacerlo, ¿no es cierto? Y es sentarte con la persona y advertirle. Y incluso a veces me pasa a mí, yo siempre tengo que llevar a alguien más para que esa persona no distorsione lo que he dicho, porque normalmente el que no quiere volverse atrás de su pecado va a distorsionar. Me han dicho esto cuando no era eso. Pero tenemos que hacerlo. Y cuando uno dice, pero, ¿por qué lo decimos a toda la iglesia? La Biblia dice, hay que decirlo a la iglesia cuando esa persona no está dispuesta a arrepentirse. Así de crudo es la cosa. Otro te diría, vamos a esconderlo, no digamos nada. Incluso hoy lo decía de los pastores. Como te decía, yo creo que hay iglesias que tú no puedes entender cómo siguen asistiendo cuando conocen la situación de un pastor. Cuando se ha hecho evidente, pero están dispuestos a esconder y meter la cabeza, como dice, bajo la tierra, y decir, este pastor es bueno, es bueno, es bueno. Tenemos que amar la iglesia, cuidar la iglesia, que cualquiera puede exponerse a hacer lo incorrecto. Nadie está libre, todos. Así que nosotros pongámonos a orar y no digamos nada. Y muchas veces, incluso como iglesia, a veces sin conocer el tema hablamos, sin saber cómo fue la situación y hacemos conjeturas, que se dijo esto, que se dijo aquello, y entonces también guardarnos de eso, porque tenemos que protegernos de gente así. Y míralo, la Biblia dice, para que se avergüence y teman. Acompáñame a 1 de Timoteo capítulo 5. Es necesario, quizás hoy domingo tú dirías, me tendrían que predicar otra cosa, pero es necesario saber funcionar en el reino, porque eso es a veces una pena de gente que a veces incluso escuchás predicaciones por YouTube y no conoces la persona que te está impartiendo, que te está enseñando, porque la apariencia puede ser un buen disertador, un buen conferencista, pero a veces su vida no está en orden. Porque no entendemos, porque no hay discernimiento, porque juzgo según la apariencia, pero no estoy buscando la dirección de Dios también. Y eso hace incurrir en el error a tantas personas, porque a veces gente me dice, no, es que yo escuché en YouTube que me dijeron esto, pero eso, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cuál es el contexto? Me estás diciendo un versículo nada más. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 2, que dice, los que están en pecado deberían ser acariciados por toda la congregación. No, dice, deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Y incluso en Tito, no quise poner todos los versículos para no hacerlo largo a esto, pero habla de corregir con severidad un pecado. Pero está ese concepto, Dios es amor, por eso hay que corregir. Porque Dios es amor y está dispuesto a perdonar.
Por eso hay que corregir. Porque Dios está dispuesto a perdonar cualquier pecado, pero hay que decirlo. Y es importante que la iglesia sea sabia. Y es importante que la iglesia tenga respuesta cuando viene mucha gente de esta a decirte, no, no me van a juzgar, hay juicio. Ah, sí, si estás en pecado, eso dice la palabra. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, que habla realmente de esta corrección, de ayudarnos. La intención de traer, evidenciar el juicio o sacar a luz una situación no es para dañar a nadie, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con ayudar. El tema está cuando esa persona no acepta la ayuda y comienza a levantar digamos, una mentira tomando 1 o 2 versículos, porque esa persona quiere seguir haciendo lo mismo. Y dice, capítulo 6, versículo 1, dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, ¿cuántos espirituales hay aquí? Ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Entonces, es importante porque lamentablemente, insisto, a veces porque no nos sentimos en la autoridad de decirle a alguien algo porque, insisto, a nosotros también somos muy conscientes que no estamos haciendo lo correcto. Por eso Dios tiene que ayudarnos a ser una iglesia que intenta vivir en lo correcto, hermano. Y de esto se trata, porque estamos en un reino, y sí voy a seguir insistiendo, con unas leyes que me benefician. La ley de Dios no viene a destruirme, no viene a aplastarme, no viene a sacarme el error y a avergonzarme. La ley de Dios viene a hacer las cosas de una manera correcta, como la ley humana, con todos sus errores también, pero hay una ley perfecta, que es la ley de Dios, para que podamos cumplir y sacarle todo el beneficio, el partido, a lo que Jesús vino a traer a esta tierra. Yo quiero vivir todos los beneficios. Yo quiero disfrutar de lo que el reino de los cielos puede hacer conmigo, pero sé que debo vivir de una manera para que eso me beneficie a mí. Y debo intentar estudiar la palabra. Por eso hay gente que, ¿cómo vas a poder recibir todos los beneficios del reino si no conoces la ley, si no conoces las instrucciones, si no conoces los beneficios, si no conoces los peligros que Dios advierte que no debemos hacer? Y esto es un diario vivir de nuestra vida, porque yo soy expuesta continuamente a pensamientos de allá afuera que me dicen, ¿y por qué? Esto está bien, porque lo que está afuera domina el enemigo con su ley. Y su ley está trazada y su estilo de vida para alejarte del reino, a mí y a ti de los cielos. Y entonces van a venir argumentos que a veces me duele cuando hay gente que viene a la iglesia, que es parte de la iglesia y tiene en su mente argumentos de ley, y lo toma como una ley de vida, cosas que están afuera. Y la ley de Dios no tiene tanta importancia. Me extraña eso todavía. Porque veo que no ha calado en el ser interior la ley de Dios. Y la iglesia tiene que ser protegida, y empezando por nosotros mismos. Quiero que me acompañes a 1 Corintios capítulo 5. La iglesia que no quiere juzgar y advertir el pecado es peligrosa, porque va a ser contaminada, ¿no?, por una situación. No somos, ¿cuántas veces vemos situaciones que se han permitido dentro de la casa de Dios? Incluso hay veces mujeres que van a hacer caer pastores específicamente, a veces lo dicen, que van con esa actitud, pero nadie las corrigió, nadie habló, nadie dijo nada. 1 Corintios capítulo 5, aquí vemos cómo Pablo va a corregir una situación de la iglesia de Corintios porque había un pecado de inmoralidad.
Y Pablo de la distancia, porque sabemos que las cartas de Pablo, muchas de ellas son correcciones que le hace a las iglesias que él abrió, con las iglesias que él realmente tenía un amor especial. Y no lo hacía desde el punto de vista de condenación, sino de corrección y de dolor incluso que él va a expresar, porque él oraba. Una cosa es que tú condenes a una persona y otra cosa es que tú estés orando. Porque a veces viene la condenación o el juicio y no hay oración. ¿Has orado antes? ¿Has estado orando por esa persona, por esa situación? Pero Pablo continuamente expresaba su dolor y expresaba cómo él oraba por las iglesias estando aún en prisión él. Y 1 Corintios capítulo 5, versículo 2 dice, ustedes, le dice Pablo a esta iglesia, están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, dice, sí lo estoy, dice, sí lo estoy, en el espíritu, y como si estuviera ahí, habla. Ya emití mi juicio, dice Pablo, sobre este hombre en el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia y yo estaré presente en espíritu, igual en el poder de nuestro Señor Jesús. Y entonces deberán expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo pueda ser salvo el día en que el Señor vuelva. Y continuamente Pablo no está hablando para destrucción, sino está dándole un consejo a la iglesia de que había una situación que la iglesia había hecho la vista gorda. Había una situación que la iglesia no dejó pasar y Pablo con dolor lo dice. Ustedes tendrían que estar ahora mismo llorando de dolor y vergüenza. Pero qué triste, hermano, cuando hay veces la iglesia, todo lo contrario, tapa a las personas que están en pecado e incluso las defiende. Y no estoy hablando de ir en contra de, porque no estamos hablando de la persona, estamos hablando de la acción. Y el versículo 9 dice, y cuando les escribí anteriormente les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Y lastimosamente a veces la gente de la iglesia dice, mis mejores amigos están afuera. Eso que te ven pornografía, eso que tienen una vida totalmente ligera y no buena para los ojos de Dios, pero esos son mis amigos. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros o estafadores, rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Y aquí Pablo está hablando el juicio que está pidiendo, no es para la gente de afuera, evidentemente. Lo que quise decir es, dice, no es en relación con ninguno que afirma ser tiene que ver con que es creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Dice Pablo, ni siquiera coman con esa gente. Entonces, hay una manera, ¿por qué? Porque dice, pero ¿cómo no vamos a comer? Pero lamentablemente una persona que está viviendo en esta situación, ¿qué me puede aportar? Y es duro decirlo, hermano. ¿Qué me va a hablar? ¿Qué me va a hablar? ¿De cuántas mujeres se acuesta? ¿De cuántos hombres se acuesta? ¿De cómo vive? ¿De cómo se emborracha? ¿De cómo se droga? ¿De lo bien que lo está pasando? Y eso seguramente va a influenciar en mi vida. Y lo decía el otro día, una persona me dijo, es que mira, yo tenía una persona, era mi mejor amigo, pero cuando se enteró que yo me convertí al Señor, lo único que hacía era atacarme, y hasta que yo dije, hasta aquí llegó. Y nosotros tenemos que establecer también nuestros límites para no ser contaminados, ¿no? Yo lamentablemente digo, hay gente con la que amo mucho, no he dejado de amarlo y no he dejado de orar, incluso parte de mi familia, pero yo sé que yo no me puedo sentar con ellos, porque lo único que hacen es hablarme mal. Y el versículo 12 de 1 Corintios 5 dice, no es mi deber juzgar a los de afuera, decía Pablo, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado.
Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Y tenemos que proteger, y hermano, y ojalá, digo, porque uno ya va camino a un día más cerca de seguramente por los años que tiene de no estar en esta tierra. Y yo creo que todos los antepasados que estuvieron protegieron la iglesia. Y el legado que tenemos que dejar a las siguientes generaciones es que protejan la iglesia porque vendrán tiempos más difíciles. Así como cuando Pablo se iba de este mundo, en el libro de los Hechos, y les aconsejaba a los pastores, guarden la iglesia porque vendrán lobos que no tendrán piedad de la iglesia. No tendrán piedad cuando viene una persona, un hombre, a quitar gente, niñas, mujeres de la iglesia. No tendrá piedad cuando viene una mujer a querer hacer caer a hombres dentro de la casa de Dios. Y así un montón de cosas. Pero nosotros tenemos que guardar y proteger la iglesia, hermano. Ese es nuestro llamado. Dice que nosotros tenemos preparando el reino de los cielos. Tiene que ver por qué es el reino. El reino tiene que ver con gente que se introdujo para cuidar la iglesia, para hermosear la iglesia. Dice como esa novia que la prepara, que plancha su vestido, que no está arrugado, porque está preparando a la iglesia. Esa es nuestra función. Ese es nuestro trabajo. El pecado muchas veces va a estar, pero nosotros tenemos que prevenir las malas conductas, lo que no está correcto, y ejercer justo juicio y no guiarnos solamente para la apariencia. Es que me trata bien, es que me hace esto. Mucho de la gente que entró como un lobo dentro de la casa de Dios parecía que todo estaba bien. Y tengo los años suficientes para decir cosas que he visto en estos años. Tengo 40 años de pastorado y he visto tantas cosas. Renunciar también al chisme, porque no está hablando de chisme, de empezar el chisme gratuito, que quiere saber, a ver, ¿qué pasó? ¿Y cómo pasó? ¿Y cómo? Eso no me gusta. No es eso. ¿Y cómo pecó? ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Eso también está mal. La iglesia debe orar. Si una persona cayó, si una persona decidió no aceptar la corrección que se le dio, nosotros nos quedamos con dolor y oramos para que esa persona alguna vez recapacite. Pero no estamos averiguando a ver qué pasó, cómo lo hizo, qué hizo y dónde estuvo y cómo pasó la cosa. Querer ver los errores para no ayudar, para no corregir, para no orar, no sirve. Y esto lo vemos muchas veces hoy que tenemos las redes sociales, que exponemos a la gente. Y a mí me duele cuando veo que gente expone, mira, ten cuidado, o lo que sea, o sin saber la situación. Cuidémonos nosotros de no caer en eso, de ser guardados, de ser protegidos, de no caer en la trampa del juicio, del chisme, como lo decía hoy, gratuitamente, sin sentido. Y por último, por eso es tan importante que la iglesia ponga orden en nuestra vida. Por eso Jesús le decía, el mismo capítulo que vimos de Mateo, versículo 5, hipócrita, decía, primero quita el tronco de tu ojo, para luego poder corregir al otro. No dice que no lo haga, sino corrígete primero tú. Y hermano, cuando nosotros estamos tan ocupados también en vivir la vida cristiana, en agradar a Dios, créeme que nos demanda tiempo y nos demanda trabajar en nuestro corazón. Y entonces a veces tenemos menos tiempo de estar mirando los errores del otro, porque también estamos preocupados del día a día por lo que Dios nos ha dicho que hagamos, porque Dios nos ha dicho que oremos más por nuestra casa, porque Dios nos ha dicho, mira los problemas que estás teniendo en el matrimonio, mira que está el problema que estás teniendo con tus hijos, mira, estás queriendo ver un milagro, sigue buscando. Sigue. Entonces tú te metes en querer también crecer tú y no estás tan enfocado en la vida de otros, que tengo tiempo para los demás, pero no me ocupo de lo mío. Y ver lo que Dios quiere hacer con otros también,
porque a medida que vas creciendo también Dios te va mostrando otros. Romanos capítulo 2, tengo que ver para aprender también, aprender lo que Dios puede, cómo Dios quiere obrar en este tema. Es tan importante porque a veces se habla de esto, de cómo traer justicia a una situación, pero a veces no se sabe. Y como somos tendientes a tapar las cosas, es más, parece que si la tapamos va a salir bien, pero no dice eso la palabra de Dios. Capítulo 2 de Romanos, versículo 1 dice: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero si tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa, cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas a otro, también practicas las mismas cosas. De ahí que a nosotros nos demanda un nivel de santidad. Y no estoy hablando de perfecto, porque nadie es perfecto, pero sí gente que lucha con su pecado, que lucha para agradar a Dios. Y dice, y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otro por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Entonces, hay dos cosas que no podemos hacer. Primero, no practicar el pecado y estar señalando a otros, pero tampoco por no querer vivir en santidad, tener licencia para aceptar cualquier cosa. Dios nos ayude en este tiempo, porque este tiempo Dios necesita restaurar a personas que luego pueden ser un ejemplo para otras. Gente y quizás nosotros mismos hemos sido confrontados con otra persona. Yo recuerdo cuando era adolescente y tenía problemas, un líder se sentó conmigo y me dijo los errores y me dijo, este es tu problema. No me gustó. Claro que no me gustó. Y más cuando estás en la adolescencia o en la juventud, que te crees que te lo sabes todo y que nadie te tiene que decir nada. Y empezamos, ¿y quién eres tú para juzgarme? Pero ese líder era el líder de jóvenes de mi iglesia, que se sentó conmigo y me dijo lo que estaba mal en mi vida. Y yo tuve que aceptarlo y decir, yo lo voy a corregir, o salir de allí enfadada y decirle, ahí os quedáis y me voy de este lugar. Que tentación me vino, te lo digo. Porque nadie quiere ser confrontado con su pecado. Pero vuelvo a insistir, yo tenía una madre en casa. Y yo fui enojada y decirle a mi mamá, mira que me dijo esto, mira, no voy a decir el nombre para que no salga en cámara, pero gracias porque me corregiste. Y automáticamente mi madre dijo, si él lo dijo, es porque es así. No, si él lo dijo, es porque es así. Es un líder y es una persona correcta, que hoy, gracias a Dios, es así. Él es un hombre de Dios, sus hijos hoy están sirviendo a Dios también. Padres también que desautorizan las autoridades de la casa. A mi hijo no lo vas a corregir. A mi hijo no le vas a decir eso. Esa desautorización que hacemos, porque si hay alguien que le está corrigiendo, es lo mismo que va a pasar en tu casa. Y tenemos que ser sinceros con la gente que más amamos, no nos gusta. Pero Dios quiere que nosotros podamos hacer lo que le agrada a Él. Y termino con este pasaje, Tito capítulo 2, versículo 7. Y este es el consejo que también daba Tito 2, 7. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. De eso se trata. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones.
que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Y de eso se trata. Que el Señor nos ayude en este tiempo, porque si hay alguien que quiere el bien de nuestra vida, ese es Dios. Si hay una ley que es perfecta y buena y nos favorece, insisto, esa es lo que está en la palabra de Dios. Porque como hay mandamientos, hay también promesas. Y yo le doy gracias porque hay más promesas que se cumplen. No es que si por si acaso, no, es que se cumplen. Y esto es lo que tenemos que vivir, hermanos, ser un pueblo que dice, nosotros estamos viviendo las promesas de Dios, porque estamos disfrutando de las promesas que Dios tiene. Que tú pasen años y que dices, cada año más me estoy introduciendo en el reino de los cielos, que lo estoy viviendo aquí en la tierra como una anticipación, y yo estoy viviendo las promesas de Dios. He sido perdonado, cada día que pido perdón, Él me perdona, me siento libre, me siento en gozo, me siento en paz. Siento que Dios me ha dado tanto para dar a otras personas, me siento cada vez más parecido a Jesús, siento que Dios me está ayudando a vencer mi carne cada día más me siento más alejado del pecado y más cerca de la santidad. Y ese es el estilo de vida que Dios nos llamó a vivir, y ese estilo de vida nos bendice, no nos hace mal. Por eso el diablo quiere que nosotros nos acerquemos hasta el reino de los cielos y que nos conformamos quizás con una asistencia religiosa, pero estar en el reino de los cielos tiene un calibre de crecimiento tremendo para nuestra vida. Yo quisiera que pudiéramos orar por esto, y si me ayuda Alison con el órgano, y yo quiero que nosotros en esta mañana podamos ver nuestro corazón y podamos orar por la iglesia sobre todo, que la iglesia está en peligro muchas veces por causa de estas situaciones, hermano, y el diablo lastimosamente está dando bien en alto, digamos, intentando derrumbar a gente muy alta para avergonzar a la iglesia, y a veces nuestra indiferencia y nuestra falta de traer realmente a aquellas personas que vemos mal, de sentarlas y decirles esto no está bien. Hace que hoy lo que podría haber sido una pequeña lesión, por no haberla corregido desde el principio, la dejamos pasar. Y llega un momento que, como dice, ya no hay sanidad. Se hizo tan grande la enfermedad.